¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué tal Tiltil? A través de las pantallas de Teo Tiltil y teotiltil.cl, además por supuesto de nuestras distintas plataformas. Saludar en un día muy especial porque hoy es feriado, se conmemoran las Carmen, así que un saludo muy especial para todas las Carmen que estén viendo nuestro programa, además para quienes tengan acercamiento religioso, la Virgen del Carmen es la patrona de Chile, así que un saludo muy especial también para toda la comunidad que profesa la religión católica. Antes de comenzar, porque vamos a tener hoy día un nuevo programa para conversar acerca de COVID-19, del avance o de disminución de casos, de la curva, que al parecer, al menos así lo ha hecho ver el ministro con mucha cautela, sí, pero pareciera ser que se comienza a ver la luz al final del túnel, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que la cantidad de contagio hoy de hecho era muy inferior a lo que se había dado el día anterior a nivel nacional, y eso también lo vamos a estar conversando con Bárbara en unos breves minutos. Pero sin más preámbulo, vamos a saludar a nuestra panelista estable, coanimadora del programa, Bárbara González. ¿Cómo estás, Bárbara? Buenas noches. Bien, hola Héctor, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, Barbarita y la boca me queda donde mismo, me dice el editor. Bárbara, ha sido una semana muy movida. Te quiero llevar, antes de que comencemos ya a hablar de frentón sobre el tema del COVID, porque quiero que hagamos una pasadita por varias cosas, pero antes de comenzar, te quiero invitar a ti y a todos los que nos están viendo a través de TVO Tiltil y teotiltil.cl a que participen de una nueva área de desarrollo que tiene nuestro canal, que es el área de investigación. Como medio de comunicación encontramos que es súper necesario poder desarrollar una herramienta que nos permita tener información local, mantener información local en relación a muchos temas de interés. Y es por eso que comenzamos esta semana con el desarrollo de nuestra área de investigación. Y dentro de esto tenemos nuestra primera encuesta, la primera encuesta virtual de Teo Tiltil, que busca conocer la experiencia de nuestra comunidad en relación a la pandemia. Y es por eso que te quiero invitar a ti y a todos quienes nos ven a través de nuestras distintas plataformas a que se acerquen e ingresen a www.tvotiltil.cl/a/COVID, va a aparecer también en pantalla, por supuesto, para que puedan contestar esta encuesta en la cual encontrarán muchas preguntas y podremos resolver cada una de las dudas y de las dudas que plantea esta encuesta, la primera desarrollada por el área de investigación de Teo Tiltil. Así que desde ya te invito a que seas parte de nuestra encuesta, al igual que a toda la comunidad de Tiltil, para que mientras más gente participe de esta encuesta va a ser más representativa, y eso es lo que buscamos. Finalmente, una vez que termine la encuesta, tiene una semana de duración, de martes hasta el próximo martes. Luego de eso vamos a realizar la tabulación, las conclusiones y estaremos entregando un informe completo de la encuesta realizada. Así que te invito, ¿qué te parece la iniciativa? Muy buena, muy buena. Bueno, a mí me gusta harto el tema estadístico, así que me pareció fantástico cuando lo vi. Lo vi ya esta semana, estaban ustedes compartiendo esta invitación. Ya, así es que sí, cuenten con eso. Vamos a completar la encuesta. Perfecto. Oye, quiero partir saludando a la gente que está en sintonía. Queremos saludar a Bertita Bugueño. Bertita, buenas noches, ¿cómo está? Tiare Ramírez, Catherine Casanova. También se une César, Génesis Berríos, Gil Daraya, Valeria Guerra, saludos también para ellos. Y tenemos un visitante, un televidente estrella, porque hemos hablado de él durante el último mes, casi. Estábamos muy pendientes de su salud. Y hoy día tenemos la sorpresa de que ya está conectado con nosotros Francisco Rocco, don Francisco, el papá de la Joana. Así que un saludo muy cariñoso para él, para su familia. Hoy día ha sido un día muy especial también. Así que nos saluda Francisco, don Francisco Rocco, dice, quiero agradecer por todas las buenas intenciones hacia mí. Muchas gracias, ya estoy en mi casa feliz. Así que un saludo, algunas palabritas para don Francisco, Bárbara. No, absolutamente, un abrazo grande, decirle que es una tremenda alegría que haya vuelto y que es una señal muy potente de esta esperanza que nos da dentro de toda esta pandemia y de toda esta situación que hemos tenerlo de vuelta con nosotros. Así que un abrazo
y transmitirle en nombre de todos que estamos muy contentos de tenerlo de vuelta en su casa. Perfecto, sí, hay don Francisco para rato, así que hay un saludo muy cariñoso también de parte del equipo de Teo Tiltil. Bárbara, vamos a hablar de salud, por supuesto, como todos los jueves, pero la contingencia nos cruzó y creo que también tenemos que ser parte de esto. Esta semana se votó el famoso proyecto del 10%, el muy nombrado proyecto que ha generado múltiples muestras de manifestación a favor y en contra. Se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinas tú, personalmente, así como en relación al proyecto? Yo creo que es una tremenda iniciativa y no es solamente el tema de un 10%, es mucho más que un fondo, es mucho más que un aporte en remuneraciones. Creo que la insatisfacción de todos los chilenos que tenemos con el sistema de la AFP y el sistema de pensiones es categórico. Y creo que las autoridades y el gobierno, el que esté de turno, tiene que comprender que el sistema tiene que cambiar y creo que esta es una tremenda señal. En términos muy personales, tal vez más que el significado de retirar el 10%, en mi caso, probablemente el significado que yo le doy es que esto es el primer paso de una reforma al sistema de pensiones y creo que eso es lo importante y eso te da la esperanza de que probablemente en un par de años esto va a cambiar, así es que yo estoy absolutamente de acuerdo con la iniciativa y que resulte. De hecho estaba muy pendiente y muy feliz de haber visto los resultados. No, de todas maneras, yo creo que más allá incluso de la reforma a un sistema, yo creo que es el pie de inicio para la modificación total del sistema, o sea, por un nuevo sistema que nos permita entregar pensiones dignas y de calidad a los pensionados, finalmente, que son los que hoy día están recibiendo poca plata, y con retiro o sin retiro la pensión es mala. Entonces, yo creo que la opción del retiro, dentro de todo, porque se hablaba mucho de esto del rascarse con las propias manos, cuando el Estado no te entrega el resguardo y la protección necesaria, a veces no queda otra que rascarse con las propias manos. O sea, hoy el Estado dice, no, ¿sabes qué? El proyecto no corresponde retirar el 10% porque es rascarse con las propias manos, pero cuando se habló del seguro de cesantía, el seguro de cesantía fue rascarse con las propias manos porque fue el aporte de los trabajadores a su propio seguro de cesantía. Entonces, ahí hay un montón de cosas que ver, pero me interesaba mucho conocer tu opinión. Ahora vamos por la otra variante, porque este proyecto ha generado lo que se ha denominado como una especie de camino al estallido social 2.0. Y ahí es donde yo lo quiero articular con respecto y entrar ya de lleno al tema de salud. Estamos en pandemia, estamos con cuarentenas, estamos con toques de queda, pero aún así la gente se manifiesta, la gente ha decidido salir a la calle por las noches, principalmente los días previo y post votación de este proyecto, y va a suceder seguramente en previo y post votación de la Cámara del Senado. ¿Cómo ves tú como profesional de la salud, pendiente de la pandemia y pendiente de prevenir el contagio de coronavirus, la realización de este tipo de manifestaciones públicas? Mira, la verdad es que yo ahí lo veo, creo, mira, el concepto de salud y la definición de la salud de las personas es una definición de la persona en forma integral, ¿cierto? En su sociedad, en su aspecto psicológico y no solamente en el aspecto físico. Por lo tanto, creo que todas las autoridades de salud tenemos que comprender el contexto social que se vive, porque es imposible pensar en medidas sanitarias sin comprender todo lo que socialmente hoy día se está generando. Entonces, es absolutamente prioritario que se pueda dar una respuesta a la ciudadanía, porque desde lo que es epidemiológico sabemos que si existe grupos de personas que salen a la calle a manifestarse, toda la cuarentena en realidad puede quedar en vano, podemos vivir un rebrote. También, ojo, que pese a que los contagios están disminuyendo, la tasa de ocupación de las UCI sigue siendo alta, ¿ya? Entonces, mientras nosotros no tengamos la holgura de los servicios hospitalarios para poder atender pacientes críticos, no deberíamos bajar la guardia. Entonces, dado ese contexto, creo que lo que hay que hacer es darle una respuesta a la ciudad que pueda sentir señales de que estamos siendo escuchados, de que
de que de cierta forma las cosas van a pasar y van a pasar para bien. O sea, hay que entender que ya hay una rabia y hay un descontento. Muchos de las personas que son de nuestra generación, Héctor, nosotros salíamos de la universidad y debíamos una casa. Entonces, yo afortunadamente no viví esa situación, pero sí en mi entorno lo veo. Entonces, muchas veces yo ya salí hace 14 años de la universidad y cuando yo lo pienso, yo digo, pucha, qué mal, porque desde ya a los 22, 23 años estoy terminando de estudiar con todo el esfuerzo que eso significa y ya estoy endeudado. Entonces mi primer pie laboral, mi primer sueldo, ya está comprometido y está comprometido por los siguientes 20 años. Entonces, no es una buena forma de construir una sociedad. Y todo eso han sido años de que nuestras comunidades lo han vivido y hoy día se expresa de esta manera. Entonces, de alguna forma hay que contener estas conductas, pero no solamente contenerlas, sino que hay que entenderlas y hacerse cargo. Hay que dar respuestas, la ciudadanía tiene que ser lo mismo. Sí, de todas maneras, porque además el llamado de quedarse en casa se vuelve un poco infructuoso cuando la gente tiene sus propias necesidades y tiene que salir a demandarlas porque no son cubiertas. Bárbara, entramos un poquito en materia con respecto al tema del COVID en la comuna. Ya lo señalabas de estos índices a la baja. El ministro París ya ha dicho en varios días consecutivos que está disminuyendo la cantidad de contagiados día a día. Tú hablabas recién de que la unidad de las UCI siguen con alta demanda. ¿Cómo se ha visto en esta última semana el coronavirus en Tiltil? Estamos con menos casos, o sea, ustedes pueden escuchar al ministro hablar de la tasa de positividad, del porcentaje de trazabilidad y también se está hablando epidemiológicamente del RE o del R sub 0, que eso es poder calcular cuántas personas más contagiadas hay por cada caso que nosotros vamos confirmando. Entonces, los criterios para el desconfinamiento involucran mucho más que el porcentaje de nuevos casos, ya porque también es bien comentado. Si yo tengo menos casos, estoy haciendo la misma cantidad de exámenes, estoy llegando a todos los lugares con los exámenes porque ese es un diagnóstico real. Entonces, en la comuna efectivamente hemos tenido menos confirmación de casos, tanto de casos probables como de casos por PCR. Tenemos altos porcentajes de personas recuperadas y la cantidad de casos activos también a la baja. Ya, pero y estoy hablando de las últimas 3 semanas, ya que estamos comparando, que estamos en disminución. Entonces, no obstante, eso no es una buena noticia, pero eso no tiene que significar una baja en las medidas en el sentido de que la capacidad hospitalaria, la red asistencial, todavía está en un colapso. Y de hecho, qué mejor ejemplo, y perdón que me tome de su caso, don Francisco, pero qué mejor ejemplo, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién del saludo de nuestro vecino, solamente hagan un poco de memoria y pensemos cuánto tiempo ha tomado la recuperación de nuestro vecino, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con eso? Que el proceso es lento, es largo y que involucra muchos recursos, sobre todo recursos hospitalarios, recursos primero de una unidad de cuidados críticos, después de intermedio, de cuidados básicos y después hacia la casa también. Entonces, claramente la descongestión de la red asistencial necesita más tiempo. Oye, me tengo una pregunta, porque los números van a la baja y estadísticamente los números es así, van a la baja. No obstante, ahora en Tiltil, el producto de la colaboración con la empresa privada y todo lo demás, va a haber un mayor número de test. La pregunta que me surge, como para contrarrestar un poco la información, es, no será tarde, o sea, me refiero a, no estaremos llegando con más test cuando hay menos necesidad de hacerlo, o efectivamente ha disminuido la cantidad de confirmados o de probables, porque efectivamente no hemos hecho más test.
Sí, o sea, es un poco de todo, Héctor. Perdona que sea tan ambiguo para responder, pero es que en No, salud no, está bien. siempre las cosas son, nosotros en general no somos como blanco y negro, nosotros siempre somos, tenemos que abarcar como muchos aspectos. Y respondiendo a eso, efectivamente el testeo es lo más importante. Yo creo que el número de test nunca es tarde, ya porque, o sea, de hecho, no se imaginen que el que estemos disminuyendo el número de casos, esto significa que la pandemia va a acabar pronto. El comité de expertos, la última reunión del comité de expertos que sacó acta desde el ministerio, la recomendación que está dando es criterios de desconfinamiento, es tener todo esto, todo este cuadro completo, de tener un porcentaje de test importante sobre la población, tener trazada la población. ¿Qué significa trazar a la población? Eso significa que yo logro identificar la fuente de mi contagio. La mayoría de los casos contagiados hoy día, cuando se hace la entrevista, las personas no saben si se contagiaron en el trabajo, se contagiaron en el bus o se contagiaron en el barrio. ¿Ya? Entonces, es súper importante llegar a identificar el origen de los contagios y además de eso, tener menos casos. Entonces, solamente estamos hablando de uno de muchos aspectos. Resumen, los test siempre son oportunos porque después de que empecemos el desconfinamiento puede venir el rebrote, ¿ya? Y para el rebrote y poder prevenir el rebrote es importantísima las estrategias de testeo. Sí, porque además yo creo que el rebrote va a estar, y lo tengo que vincular, el rebrote va a estar o podría estar asociado directamente también a que cuando se generen los desconfinamientos, toda la gente, y vuelvo al tema anterior, que quiera salir a manifestarse, va a salir a manifestarse y probablemente haya focos de contagio dentro de este desconfinamiento, porque además, como te digo, hay más gente que va a querer estar en las calles y probablemente se generen algunos contagios que puedan ser más focalizados, pero que, según lo que yo entiendo de lo que ustedes están preparando también como una política pública, me imagino, sanitaria, de cara al desconfinamiento, es estar atento a los casos que puedan ir apareciendo más bien de forma celular o puntuales. Sí, sí, o sea, ¿qué estrategia? Y de hecho no es solamente un invento nuestro, sino que yo siempre lo digo, acá hay que leer mucho la evidencia internacional. En función de la evidencia internacional tenemos que ir marcando nuestra ruta. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Hay que preparar la red asistencial para un rebrote. Eso significa que las unidades donde tenemos hospitalización los tenemos que tener con equipamientos de oxígeno, de equipos de oxigenoterapia. Ya, eso lo tenemos abordado, ¿ya? Y cada vez lo tenemos que desarrollar más y hacerlo más específico. Pero para lo que viene, tenemos que intervenir el rebrote en una etapa inicial porque en salud el tiempo es muy importante, es muy importante. Entonces, no es lo mismo que yo identifique un contagio, testee el entorno, lo aísle, a que yo deje que ya existan 10 casos y yo comience a testear y aislar cuando ya habían 10 casos y habían pasado 2 días, porque eso puede hacer que se contagie una población completa. Entonces, es súper importante el tiempo de respuesta y el nivel de atención que hay que tener a y además de eso, el contacto con la comunidad, porque hay que estar muy atento a escuchar todas las alertas. Finalmente, las alertas vienen de los líderes comunitarios, los que están en los territorios. Es que finalmente me imagino yo que también es una muestra de la lección aprendida, porque cuando parte la pandemia en Chile, bueno, en el mundo, cuando parte, nadie sabía cómo reaccionar o cómo actuar. Hoy, cuando ya se viene como la segunda o la tercera ola que denominan, se supone que ya sabemos cómo funciona y los organismos públicos, privados, sanitarios, deben estar preparados porque saben cómo pasó. Entonces, la preparación debe ser un poquito más temprana que la atención o la acción que se realizó cuando recién se dio origen al brote a nivel nacional. Y lo otro es que la red, entre comillas, ya está, porque cuando partió la pandemia no existía la cantidad de respiradores, no existía la cantidad de hospitales de campaña, hay un montón de infraestructura que no había y hoy ya está. Entonces creo yo que también hay una preparación para no tener un déjà vu en esto. Y sin duda, o sea,
yo creo que la red asistencial siempre se puede fortalecer más aún y esto es algo que yo creo que hasta el día que me muera lo voy a decir. Yo, una de las primeras cosas que fue el mea culpa que nos hacíamos era por qué no estábamos más preparados. Como, ¿por qué? Porque muchas veces tú dices, hay muchas cosas que se pueden postergar, entendiendo que todo es importante, pero hay actividades que de repente o acentos financieros que no son tan necesarios. O sea, la infraestructura de salud tiene que estar siempre en una forma muy prolija, muy desarrollada. Y ojalá que esto sea una lección para que nunca más descuidemos la infraestructura sanitaria. Y eso también yo lo veo no solo a nivel país, sino que también lo veo en la comuna. Creo que nuestra comuna tiene mucho que hacer en términos de infraestructura sanitaria y la lección de todo esto que hemos vivido es que tenemos que poner real atención a todos nuestros dispositivos de salud, pero a todos, no solamente al hospital, sino que a todos los establecimientos que puedan hacer salud tienen que tener las condiciones que hoy día están establecidas como un estándar mínimo. El documento está, ya está escrito en una reforma de salud que se hizo el año 2004. Sí, de verdad que hay mucho que hacer en materia de infraestructura, equipamiento, hay harta pega y seguramente, por supuesto, la corporación y todas las personas que trabajan en salud de manera administrativa, ejecutiva y operativa deben estar muy pendientes de todo lo que ha pasado. Perdón que te interrumpa, y no Sí, solamente doble. para nosotros como salud, sino que yo creo que esta pandemia también nos ha dejado una lección importante, que es cómo se apalancan los recursos cuando tú articulas las instituciones, porque hoy día hemos visto que no hemos actuado solamente nosotros, nosotros hoy día primero hemos unido los dos sistemas de salud, los equipos de salud del Departamento de Salud y del hospital hoy día trabajamos juntos, nos hemos unido con la municipalidad, con los bomberos, con los carabineros. Entonces, es así como tenemos que trabajar, no solamente en tiempos de pandemia. De todas maneras, Bárbara, te quiero invitar a que saludemos a la gente antes de que vamos a la primera pausa cortita. Me quedé aquí. Gladys Díaz dice, buenas noches, saludos para Barbarita y a Héctor desde Caleu. Así que un saludo muy especial para Caleu. Francisco Rocco dice, saludos Barbarita. Y a Héctor también, así que muchos saludos para don Francisco ahí. Hasta de ejemplo nos ha servido en este programa. Joana Rocco también nos saluda. Hola. María Jara dice, buenas noches, saludos a Héctor y a Barbarita. Muchas gracias, buenas noches. Ivonne Silva dice, hola, saludos, dice Ivonne Silva. Barbarita dice, aún espero su llamado. Era una situación importante, una situación de urgencia. Gracias. Sí. No sé si pudiste tomar contacto con ellos. Hola, lo derivé el mismo día, pero probablemente efectivamente yo no la llamé personalmente, Ivonne. La llamaron, pero tengo su dato, así que voy a resolver ese tema para terminar la conversación. Perfecto, ahí está entonces la respuesta para Ivonne. María Astudillo dice, hola, buenas noches, quiero dar las gracias por la gran preocupación del hospital por pacientes con COVID. Supuestamente tuve COVID sin hacerme el examen, pero si había estado con alguien que dio positivo, me hicieron un seguimiento, agradecida. Por eso ya salí de alta y agradezco toda la preocupación. Qué bueno, qué bueno. Hola a todos, dice Noemí González, hola, buenas noches. Jocelyn Molina dice, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches para ti también. Joana Rocco dice, un mes, 26 días de hospitalización fueron la de don Francisco Rocco. Y todavía nos queda todo el proceso domiciliario que hay que hacer con la atención primaria. Por lo tanto, se fijan que es un proceso muy lento. O sea, solamente lo que nos cuenta Joana, un mes y 26 días de requerimientos de cama o de un servicio hospitalario. Sí, entonces, no, pero de verdad que ahí estamos muy felices porque don Francisco ya está en casa. Hani Fritz dice, buenas noches, saludos para usted y estoy con la señora Barbarita, que haya tenido un lindo día para que mañana sea mejor. Linda, gracias. Gracias. Jocelyn Molina dice que cambie el personal de Volpaico partiendo no, por la jefa. Ahí esas son cosas que tiene que ver la corporación, no nosotros. Transmitimos la información, pero habrá que hacer las consultas respectivas ahí. María Valderrama dice, es importante cuidarnos, pero la situación en nuestro país se hace insostenible. Es por eso que mucha gente opta por salir y retomar de alguna manera su vida normal. Hay gente que si no sale no come, entonces ahí hay un tema muy importante. Sin duda. ¿Cuánto trabajador informal hoy día existe?
Lo vemos nosotros solamente en nuestro medio, cuántas personas trabajan como, por ejemplo, como temporeros en el campo. Yo trabajé harto tiempo en Polpaico, entonces tengo la realidad muy cerca. Y también, por ejemplo, los trabajos en producción de agricultura, aceitunas, tunas, que es lo nuestro, también, o sea, nosotros tenemos muchas personas que viven de un trabajo informal. Sí, de todas maneras, ¿no? Y además que, claro, lo hemos conversado en programas anteriores, o sea, las garantías deberían estar para que la gente efectivamente mantenga la cuarentena, pero hay veces que eso no se ha dado y no, la gente no puede esperar nomás, o sea, tiene que salir. Ahora que salga con todas las medidas de protección, sí, pero tiene que salir. Seguimos leyendo un par de comentarios antes de la pausa. Raúl Astorga dice, buenas noches, Barbarita y a Héctor, un gran saludo desde Caleu para ustedes. Muchas gracias, Raúl. Saludos para toda la gente de Caleu. Me gusta Caleu. Voy poco, pero me gusta Caleu. Roberto Martínez dice, saludos a TV Tiltil. Muchas gracias, Roberto. Nos deja un link también que vamos a estar revisando ahí, por supuesto, en nuestro editor ya se hará cargo de la revisión del link. Bárbara, te quiero invitar, parece que hagamos la primera pausa porque a la vuelta me gustaría que habláramos de algo que no hemos hablado en estos 15 programas con respecto al coronavirus, que tiene que ver con posibles secuelas o lo que pasa post-coronavirus. He tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que han tenido la enfermedad y me cuentan de algunos hechos o sucesos que se mantienen en el cuerpo durante un tiempo posterior a la enfermedad. Así que te quiero invitar a que hagamos la primera pausa y a la vuelta seguimos conversando de coronavirus, vamos a indagar en los datos locales y mucho más, porque esto es el ¿Qué tal Tiltil de jueves? Hablando de COVID-19 y de salud local con Bárbara González. Vamos y volvemos. Seguimos acá en el ¿Qué tal Tiltil de día jueves junto a Bárbara González, la directora del Hospital Comunitario de Tiltil. Bárbara, lo conversábamos primeramente antes de la pausa, te lo planteaba, ahora te lo pregunto ya de lleno para que lo conversemos. ¿Hay efectos colaterales o post-coronavirus? Porque, por ejemplo, ya tenemos una cantidad de pacientes recuperados importantes en la comuna y tal vez ustedes han podido también realizar como ese tipo de seguimiento o consultas, conversaciones coloquiales, donde se pueda recoger un poquito la información de cómo se sienten las personas después de haber tenido coronavirus. Bueno, Osandón, Manuel José Osandón es la única persona en Chile que yo sé que le ha dado 2 veces. Y ahora Jair Bolsonaro también le dio 2 veces coronavirus. Pero en términos locales, ¿cómo ha sido cómo es la situación post-coronavirus? No, mira, el tema de 2 veces coronavirus, que sí está, eso sí está publicado que la situación se da, ¿ya? Y lo que también dice la evidencia es que el segundo cuadro tiende a ser más leve que la primera vez, ¿ya? Pero que te puedes volver a enfermar si eso pasa, ¿ya? No Y hay de hecho, inmunidad. es que tiene que ver con los anticuerpos y el tiempo que tú tienes esa inmunidad. Entonces, hay algunos periodos de latencia donde una persona se enfermó, tiene un periodo con inmunidad y luego se vuelve a enfermar. Hay casos asintomáticos que no tienen inmunidad porque ni siquiera tienen marcadores de anticuerpos después del cuadro, ¿ya? En caso, por ejemplo, de asintomáticos. Y también hay asintomáticos que sí tienen anticuerpos, ¿me entiendes? Entonces, el árbol es muy variado, pero en términos muy sencillos, se puede volver a dar un segundo caso, un segundo ciclo de la enfermedad, y eso es algo que está pasando. De hecho, nosotros tenemos casos reales, concretos, de un segundo ciclo. Respecto a lo que conversábamos de las secuelas, en la clínica sí hemos evidenciado bastantes síntomas después, pero no propios del cuadro respiratorio, sino que era muy bien como lo que tú me planteabas, que es la capacidad funcional que tengo después del cuadro, ¿ya? O sea, personas que, por ejemplo, dicen que tienen una sensación de cansancio en una forma más precoz, con menor esfuerzo, se sienten cansados. Pero como son, entre comillas, algunas sensaciones, lo que yo te comentaba, lo más probable es que de aquí a un tiempo no muy largo van a empezar a ver publicaciones de revistas científicas que van a detallar un poco las secuelas del coronavirus.
Sí, porque te lo comento porque partiendo por el gobernador que estuvo con nosotros acá en el programa post-coronavirus, porque él tuvo también con el cuadro de COVID, él nos planteaba esto, que tenía muchas dificultades para retomar, cansancio, dolor de cuerpo, que se mantenían ciertos dolores de cuerpo. Entonces, además, hemos conversado con otras vecinas que también dicen que, por ejemplo, para hacer las cosas les cuesta más retomar la actividad normal, es como que el cuerpo quedara muy cansado. Y yo te comentaba que la patología cardiovascular, las personas con alguna patología cardiovascular también han, en muchos casos aislados, sí, que comentan mayor dificultad en la recuperación, en retomar su vida normal. Entonces, sí se ha visto, se ha visto y lo más probable es que vamos a tener una información concreta en un corto plazo. Bueno, Bárbara, llegándolo al plano local con respecto al tema del informe, porque la semana pasada, bueno, el informe ya lo conversábamos hace un rato atrás, este informe tiene números, entre comillas, más azules que los de la semana pasada, disminución de la cantidad de casos activos, aumento de los casos recuperados. Aún así, y vuelvo a mirar el informe, donde dice que la mayor tasa de contagio a nivel comunal, hay un empate técnico en el examen, en el informe, porque tanto Tiltil Centro como Polpaico presentan un 43% del total de casos activos. Y Huertos Familiares vuelve a estar con un 7%, la semana pasada era un 5%, y Montenegro 3%, Rungue 4%, desaparece del muestreo Caleu. La pregunta es, ¿el caso de huertos familiares sigue siendo el problema del subdiagnóstico? Y si ese es el problema, ya lo habíamos conversado la semana anterior, estaban buscando la fórmula como para poder entregar una mayor cantidad de tomas de PCR en grupos focalizados y todo lo demás acá en esta localidad. ¿Se ha avanzado algo en eso? Primero, ¿tiene que ver con el subdiagnóstico aún el 7%? Y segundo, ¿se ha avanzado en el tema de disminuir la brecha del subdiagnóstico? Sí, sí, mira, todavía es una sospecha lo del subdiagnóstico, porque lo vamos a saber cuando comencemos a aplicar operativos de PCR en el territorio. Entonces, lo que yo les contaba antes de comenzar el programa, estamos con una lista de población vulnerable porque las recomendaciones de la nueva guía de la Seremi es que cuando yo estoy a la baja en el número de casos o en la cantidad de casos positivos, lo que puedo hacer es implementar técnicas de búsqueda activa, ¿sí? Y la búsqueda activa es que tengo que aplicar algunos criterios, como por ejemplo hacinamiento, dificultad en el acceso a los servicios básicos, indicadores de determinantes sociales como pobreza, malas condiciones de la vivienda, etcétera. Ya, y nosotros lo que ya hicimos esta semana fue hacer un listado en el territorio, en la localidad, identificar estas condiciones que les menciono, y esta semana, ya lo que es jueves, viernes y sábado, estamos en desarrollo de un operativo de toma de muestras, de algunas muestras a personas que además que nos den su consentimiento, porque tiene que ser con el consentimiento del paciente, tomar muestras en este grupo para poder ver cuántos casos positivos nos dan, de esos casos positivos claramente trazarlos y desde ahí poder empezar a abrir y decir con diagnóstico en mano si efectivamente era un subdiagnóstico. ¿Ya? Pero, O sea, Bárbara, dígame. pero esto en términos muy coloquiales, ¿eh? Esto no es como una política de si la montaña no va, o sea, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. O sea, en el sentido de que nos encontramos comunalmente en un momento en el que tal vez disminuye la cantidad de personas que se van a atender o que van a solicitar el examen de PCR, y para poder resguardar la salud pública de un territorio, en este caso comunal, es el servicio el que se va a desplazar para buscar, para pesquisar casos. Así es. Sí, o sea, lo que tenemos que hacer es nosotros como equipos de salud, búsqueda activa en el territorio, pero podemos buscar casos sintomáticos, pero si los pacientes no están expresando los síntomas, tampoco lo vamos a pesquisar. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar los determinantes sociales que están definidos para esta búsqueda. ¿Ya? Entonces, desde ahí vamos a empezar la búsqueda de casos.
Y respecto a la otra pregunta, Héctor, la estrategia es primero habilitar operativos para la toma de muestra y el segundo punto, que es lo que hemos hablado las últimas semanas, es que se tiene que abrir atención para la consulta respiratoria en el territorio, ya para que en Huertos exista la posibilidad de diagnosticarse ahí. Y ahí está la doctora Valentina que ha estado toda esta semana trabajando en eso y que prontamente va a tener respuestas para poder Eso, ya obviamente a tener una atención en huertos familiares. eso te iba a preguntar porque hemos estado varias semanas con que esta semana, ojalá sí, esta semana, ojalá sí, me acuerdo de Gonzalo, nuestro meteorólogo, que dice, ojalá que llueva, ojalá que llueva. Es como lo mismo, es como, ojalá que esta semana sí podamos abrir el sur, pero algo pasa, se trunca la apertura del sur. ¿Qué tan cerca estamos de la apertura del sur? ¿Tú que estás trabajando en coordinación con Valentina? Lo que yo entiendo es que es la información que yo manejo, es que nosotros y todas las instituciones de salud dependemos de un tercero, que es la autorización de la Ceremi o de la Subsecretaría de Redes, que en su representación por un decreto de emergencia lo pueden hacer. Entonces, ahí es donde tenemos que estar a la espera de una autorización externa que tiene que llegar para poder atender. ¿Ya? Entonces, y esa es la autorización que hay que hemos insistido para que ya se dé y se pueda abrir. Oye, y para estos operativos de pesquisa de PCR, por llamarlo de alguna manera, ¿hay algún móvil adecuado para esto? No, porque me imagino que no va a ser en una sede social. Entonces, ¿cómo se hacen estos operativos? Y si tienen fecha. Existen varias estrategias que se pueden hacer, ¿ya? La primera que hicimos en algún momento es ir con los pacientes hasta el hospital a hacer la toma de muestra. Entonces, identificábamos, luego los subíamos, los transportábamos al hospital, tomamos muestra y se vuelven a su domicilio, ¿ya? Y ahora, esta semana también presenté la Pero iniciativa. es engorroso, costoso, ¿no? Muy engorroso, lento, y por eso es que tanto para el equipo como para los pacientes. Pero también presenté la iniciativa a la Ceremi. Nosotros tenemos una clínica móvil dental, que todos lo deben conocer porque tiene muchos años, que es una clínica dental que se mueve en la comuna. Y a la autoridad sanitaria, como yo les digo que la Ceremi nos tiene que dar permiso siempre, le presentamos la iniciativa de que pudiéramos habilitar nuestra clínica móvil dental para poder tener muestras de PCR, en el sentido de que ahí tú tienes las instalaciones para poder hacer un lavado de manos, eliminación de residuos, etcétera, todas las normas que tenemos cumpliendo. ¿Ya? Y además de eso, las otras consultas que estamos haciendo es cuáles son los criterios que están definidos para hacer toma de PCR en terreno, porque no he visto mucho noticias estos días, pero entiendo que ya la Ceremi está anunciando operativos, por ejemplo, en ferias libres, donde están tomando el examen así en todas partes, porque lo que viene es poder hacer el test en forma muy rápida y en todos los lugares. Ojalá que haya muchas partes donde hacer PCR. ¿Ya? Y ahí ellos también van a sacar una definición de cómo hacer la toma en operativos al aire libre. Así es que la primera instancia que está resuelta es viajar con los pacientes al hospital. El segundo paso es habilitar la clínica móvil o un vehículo con autorización sanitaria que se va a mover al lugar para tomar PCR. Y ahí, ¿ustedes tienen fecha estimada más o menos para hacer estos huertos familiares? Sí, jueves, viernes y sábado. Y de hecho, el equipo del CEFAM de Huertos, O sea, el próximo jueves, viernes y sábado. 23, 24 y 25, ¿ya? De julio. Ahí el equipo del CEFAM de Huertos es fundamental. Eh, Nosotros estamos, como les contaba, trabajamos juntos. Tenemos profesionales del CEFAM de Huertos que están trabajando en poder trazar la población, identificar los casos. Así que ahí les mando un saludo grande
porque ellos están haciendo toda la logística para poder llevar a cabo esta situación y nosotros estamos poniendo a disposición todos los recursos para poder acompañarlos. Perfecto. Te quiero invitar a que leer algunos mensajes que han llegado. Personal del Hospital Tiltil, que por un problema de salud fue muy bien atendida. Muchos saludos especiales a Barbarita por los adelantos que tiene este hospital. Así que hay muchos saludos para ti. Y Marina Lagos dice, y pasar por los locales comerciales tomando PCR es muy descabellado. Y de esa forma poder asegurar al público, los clientes. Mira, no es tan, es que la verdad es que hacer estrategias masivas es lo que hay que intencionar. Ahora, cuando hay que considerar varias cosas, el resultado de la PCR se demora 2 días. Entonces, aunque tomemos el test, no vamos a poder decir positivo o negativo en el momento de la muestra. Ni le voy a decir, usted por favor para acá, usted por favor para allá, o sea, no se puede. Claro, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque la pregunta es muy atingente, es porque ya existen tecnologías desarrolladas para una muestra de PCR rápida, ¿ya? Que todavía... La saliva. Exacto. Y también entiendo que también hay muestras de sangre en test rápido, ¿ya? Entonces, es una tecnología que viene, porque además de eso, es la estrategia que se tiene que usar en el rebrote o en el post-peak, ¿ya? Entonces, efectivamente, cuando tengamos esa tecnología de estudio, es una buena medida. Por ejemplo, incluso antes de entrar a una feria libre, ¿ya? Entonces, claro, así como ahora te toman la temperatura, probablemente después te tomen el examen en alguna muestra rápida y que te permita indicar al tiro si alguien está con contagio o no y poder decir, o sabe qué, usted mejor aíslese, llamar a la autoridad sanitaria y todo lo demás. Exacto, y por ejemplo, a lo mejor las ferias libres se tienen que organizar en un acceso que sea unidireccional, entonces por acá es la entrada, por allá es la salida, y yo voy controlando en la entrada las personas que van entrando y voy manteniendo medidas sanitarias, etcétera. Así es que esa es una de las estrategias que viene cuando se incorpore la tecnología para poder tener el estudio y la PCR de esa forma. Por ahora, lo que vamos a tomar nosotros sigue siendo muestra nasofaringia por el método del hisopado nasofaringio y seguimos demorando unos 2 días por lo menos en el resultado, ¿ya? Pero tenemos que aplicar examen a las poblaciones que vamos identificando en riesgo. Sin duda. Bárbara, el editor me está golpeando en el oído, literalmente, diciendo, recuerda la pausa, así que te voy a pedir un minuto, solo un minuto, no nos vamos a despegar más. Por favor, a la gente que no se vaya, que siga en sintonía, porque aún nos queda mucho que conversar con Bárbara González sobre el COVID-19 aquí en la comuna. Vamos a la segunda pausa y ya volvemos. Ya estamos en vivo y en directo cuando son 10 para las 10 de la noche ya, un día jueves feriado, así que con mayor razón agradecemos a Bárbara que haya querido estar con nosotros en día feriado, en día de descanso. Bárbara, leer un par de comentarios que han llegado también. Celia Sandoval dice, hola Héctor y Barbarita. Celia, nuestra amiga de la de las paltas. Dice, ya los considero como amigos. En cuanto termine todo esto, les prometo que iré a verlos y llevar lo que prometí. Linda. Sí, para el editor también, yo lo voy sumando, yo pongo 2 kilos por cada vez que lo mencionamos, entonces ya vamos como en un cajón y medio más o menos. No, pero muchos cariños para Celia también. Marisol se une. ¿Ah? Que estaba muy atenta por sus papás, así que aquí atentos a sus papás y en la serie también. Ah, perfecto. Silvana también se suma, un saludo para Silvana Grande también. Joana Rocco dice, en la feria de huertos ya lo implementaron. Me gustaría que fuera un poquito más explícita y de todo lo que hemos hablado nos diga qué fue lo que implementaron. Porque además la feria de huertos volvió a su lugar habitual. Salió del estadio y volvió a la calle. Entonces sería bueno saber qué es lo que implementaron ahí, porque quedó espacio abierto nuevamente. Vimos una fotografía la semana pasada donde la feria está ubicada tal cual como se hizo siempre. Me diga que tiene que ver también con el tema de la lluvia, porque como llovió, a lo mejor el sector donde estaba instalada dentro del nuevo estadio no entregaba las condiciones de humedad, a lo mejor. Entonces, tal vez puede haber sido por ahí.
Valentina Domínguez se une y dice, hola, buenas noches. Voy a aprovechar de pasar dos datos. Uno, mañana el CESFAM de Huertos Familiares va a atender a partir de las 9 de la mañana, así que mañana no hay sándwich para el servicio de salud, me imagino que el hospital tampoco. Así que la atención mañana para quienes necesiten atención en el CESFAM, pueden a partir de las 9 de la mañana. ¿Cómo funcionan ustedes? Para ustedes no hay día feriado, no hay día sándwich para en el hospital? No, nosotros no paramos. 365 días del año, 24 horas. Muy bien. Pero, Además, acuérdense, nosotros tenemos una urgencia y una unidad hospitalizada, sí, ¿ya? Y la parte que hace en primaria, ellos sí tienen su horario de hábil. Consultorio tiene horario hábil y hospitalizado y urgencia no, porque esos trabajan 24/7 a través de turno. Exacto. Perfecto. Joana Rocco dice que les toman temperatura de entrada y de salida cuando van a la feria. Claro, sí, pero de todas maneras el control de temperatura es evidenciado que ya no es una medida, sirve, porque hay mucho asintomático. Exacto, y entonces, en realidad, probablemente se va a tener que agregar al control de temperatura otro tipo de testeo, que en realidad es la estrategia que podría ser más efectiva. Yo reconozco que no he ido a la feria hace un rato largo, producto de la pandemia, y tratamos de no salir de casa, salvo en casos muy específicos. Me gustaría preguntarle a Joana, ya que ella ya lo comentó, si te piden salvoconducto para entrar a la feria. Sí, no, porque, no hay, sé. porque hay mucho comercio que está pidiendo el salvoconducto para poder entrar a comprar. Me ha pasado en algunas tiendas donde uno va a comprar productos, no sé, partiendo por ferreterías o algo así, y te piden el salvoconducto para poder, supermercado te piden el salvoconducto para poder entrar. Entonces, o pasar el aviso también. Nosotros en el área del consultorio del hospital estamos implementando que traigan salvoconducto para buscar medicamentos para consulta médica. Perfecto. Ahí hay información muy, muy relevante. Bárbara, ¿qué nos vamos a encontrar esta semana? La semana pasada hablábamos de lo que había pasado en algunos focos puntuales como situación de campamento, donde se habían hecho estos primeros operativos para poder pesquisar coronavirus ya de manera más masiva. Esta semana, ¿cómo crees tú que se viene? Porque además estamos en un interferiado. Mañana para mucha gente va a ser sándwich, probablemente mucha gente se traslade, probablemente mucha gente se vaya a ver este fin de semana. Ese llamado reiterado durante los últimos 90 días, sigue vigente y permanente más que nunca en una situación como esta, ¿no? Sigue vigente, pero hoy día de esta semana recogí en la urgencia lunes y martes, recogí algunos casos que me quedaron en mente que tenía que transmitir hoy. Lo que se está dando con neumonias en adultos mayores, en general los adultos mayores que estamos recibiendo complicados con neumonias por coronavirus, cuando vamos a la entrevista, se pesquisa que efectivamente han estado en cuarentena y llevan 2-3 meses con su actividad social y sus actividades habituales totalmente restringidas. Pero eso es, la gran mayoría se han contagiado porque excepcionalmente sus hijos o sus familiares directos los van a visitar, ¿ya? Entonces, también hacer un llamado a que ya que hemos implementado estas medidas de confinamiento y que yo sé que tienen sus repercusiones, creo que hay que ser prolijos en hacerlas lo más completas posible, ¿ya? Entonces, las recomendaciones que les di cuando esto partió es, si yo tengo un adulto mayor con hartos hijos, que es bastante común en Tiltil, donde tengo 7, 8, 10 hijos, ¿ya? Tienen que el contacto y el cuidado, ojalá esté delegado a un par de ellos, ¿ya? Y que no exista un desfile de visitas porque no sacamos nada que el adulto mayor viva en confinamiento si el día domingo van a tener un circuito de 2 o 3 hijos que los van a ir a visitar y el siguiente domingo van a aparecer 2 o 3 hijos más de nuevo que no son los mismos que fueron la semana pasada. Son otros distintos. Entonces, hay que comprender que cada uno de nosotros tiene su trabajo, tiene su contacto estrecho y tiene riesgo de enfermarse. Entonces,
tenemos un nivel de exposición de los adultos mayores con sus hijos, ya que no viven con ellos, y vamos haciendo un turno de visitas, aunque sea solamente los días domingos, de verdad que los están enfermando. Entonces, y prácticamente decaen todas las medidas que pudimos haber tomado. Entonces, ya estamos un poquito más descongestionados. Entonces, por favor, sean prolijos en el confinamiento de adultos mayores. Te hago una consulta, me llegó una consulta específica. La gente, las personas con COVID, confirmadas con COVID, ya sea con PCR o contacto estrecho, que son casos probables, estos quedan en una base de datos para el tema de la fiscalización de carabineros, ¿no? Sí, sí, pero que Ya. es lento. ¿Te Ya, acuerdas? porque la pregunta era, si yo estoy con contagio, me pongo de ejemplo por 19ª vez, si yo estoy con contagio y me meto a sacar un salvoconducto, ¿me lo da el sistema? Es que tienes que estar fuera del sistema, tienes que estar egresado del sistema para que te lo dé. Entonces, pasa mucho que, por ejemplo, tú terminaste tu cuarentena el martes. Pero el ejemplo es con cuarentena activa. No No, sé, mi tercer o cuarto día, yo si yo no, entro a comisaría virtual, mi RUT va a aparecer como usted no puede sacar su salvoconducto. así es. Vas a aparecer bloqueado y no te van a dar salvoconducto y te va a dar el mensaje que tú tienes registro de que deberías estar en cuarentena. Ah, perfecto. Sí, porque es una duda clara, porque además, si el sistema es lento entre que se confirma y que la información va al sistema carabinero, a lo mejor los primeros 4 días me van a dar el salvoconducto, y si yo soy asintomático, capaz que me dé por salir. Esa era la lógica que yo estaba tratando de utilizar. Ojo, pero lo que pasa es que la comisaría virtual, que es la del salvoconducto, la verdad es que hemos evidenciado que ellos tienen enlace directo con la plataforma nuestra, ¿ya? Porque acuérdense que el reporte se genera en la consulta médica, o sea, nosotros desde el hospital, en el servicio de urgencia, cuando está la atención del médico, los médicos en paralelo de llenar el dato de atención, completan el sistema del ministerio y cargan el RUT del paciente, ¿ya? Y ellos dejan la información cargada de que yo soy un caso sospechoso, soy un caso confirmado o soy un caso probable, ¿ya? Y lo que nos ha pasado mucho es que soy un caso probable, pero probablemente el paciente no comprendió el mensaje o el significado de caso probable y no se da por asumido en cuarentena o no se da por asumido con coronavirus, ¿ya? Entonces dice, ¿por qué yo tengo que estar con licencia si no me tomaron el examen? ¿Ya? Entonces, ahí Claro. reitero el mensaje. Si yo he estado en contacto con un caso positivo y presento uno de los síntomas, el médico me examina y me da la confirmación diagnóstica sin necesidad de PCR, ¿ya? Y esos casos quedan cargados en la plataforma ministerial. Por lo tanto, no salvoconducto, si los pillan en la calle y les hacen el control, los carabineros los van a identificar, ¿ya? Entonces, es un tema. Ah, perfecto, porque era una duda plausible y que mucha gente seguramente también se ha hecho la misma pregunta. Antes de terminar, Noemí González dice, quiero agradecer el apoyo que el Hospital de Tiltil entrega a mis vecinos con COVID-19 en la localidad de Polpaico. También esperamos que se vuelva a realizar este tipo de operativos de PCR como ya se realizó una vez. Así que un saludo también para Noemí, que estuvo bien pendiente y muy activa la semana pasada diciendo, es que mi vecino fue y dijeron que no, entonces... lo recuerdo perfectamente, así que un saludo muy especial también para Noemí. Nos mantendremos atentos a la localidad de Polpaico porque como ustedes ven, efectivamente el brote está expresado ahí, así es que hay que mantenerse atento a la localidad hasta que ya se controle el foco. Sí, 43% es lo que señala el último informe, así que hay que tener mucha atención con lo que pasa en Polpaico, en Tiltil Centro y por supuesto con lo que va a pasar aquí en Huertos Familiares después del operativo. Bárbara, estamos terminando el programa del día de hoy. Me queda una pregunta, pero te la voy a dejar planteada para el próximo jueves. Ojalá lo recuerdes. No, mentira. Pero te lo voy a plantear de todas maneras, que tiene que ver con que hemos vivido un proceso de 90 días y más con coronavirus, marzo, abril, mayo, junio, no, mucho más de 90 días, llegamos para 180 días. ¿Cuál crees tú que ha sido la mayor demanda de consultas? Te la dejo, no quiero que me respondas ahora, sino que más bien también la puedas recabar junto con tu equipo.
¿dónde están las preguntas más frecuentes? Porque notábamos, y hago la trazabilidad de nuestro programa, donde los primeros programas eran muchas preguntas en relación a ¿qué me pasa si hago esto? ¿Qué me pasa si siento esto? Ahora eso ha ido cambiando, ya no hay mucha pregunta, eso quiere decir que a lo mejor estamos haciendo bien la pega, y tú particularmente has tenido la capacidad de poder llegar a la gran cantidad de personas que nos ven jueves a jueves con la información, de tal manera de ya no llegan mucha pregunta puntual relacionada al virus. Lo que creo yo, y me gustaría que revisáramos el próximo jueves, es cómo lo percibe también el equipo que recibe las llamadas a través de este equipo de seguimiento. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que tal vez uno pueda apoyar desde el canal dando respuesta o tips o cosas que también sean importantes a esta altura de la pandemia? Perfecto, ya. Así que ahí te la dejo de tarea. Bueno, el jueves la traigo lista. Perfecto. Bárbara, te quiero agradecer. Sonia Rocco, antes de terminar, dice buenas noches, una consulta. ¿No están haciendo control de crónicos? Huerto, o sea, nosotros en Tiltil hacemos control de crónicos descompensados y a los crónicos compensados se repite la receta. Entonces ahí se segrega, dependiendo si está compensado o descompensado. Perfecto, ahí está la información y seguramente una política similar puede ser la que está utilizando el CESPAM y los centros dependientes de la corporación. Bárbara, una vez más, ha sido un gusto estar contigo el día jueves hablando de salud y mucho más. Mira, voy a terminar el programa y cae otra pregunta. Dice Fabiola González, nos dice, señora Bárbara, quiero consultarle si es verdad que usted tiene el proyecto de un equipo de rayos de radiografías en nuestro hospital de Tiltil. Lo hemos conversado, no está viendo el programa. Revisa, hace 4 semanas atrás hablamos de aquello. No, por favor, reitéralo porque ya lo hemos conversado, pero para que nuestra amiga lo sepa. Y la semana pasada comentamos públicamente el anuncio, se está habilitando una sala de rayos pulmonar en el hospital, un equipo definitivo, y además recibimos un equipo portátil ya el martes que comienza a sacar su primera radiografía si todo nos acompaña. Así que muy felices por ese tremendo avance y además que viene complementado vamos a recibir también laboratorio rápido. Así es que cada vez más equipados. Muy bien, porque finalmente eso significa calidad de vida para los vecinos y es lo que siempre hemos conversado aquí y en otros programas también de nuestro canal. Así que ahora sí, antes del cierre, quiero invitarte, te reitero la invitación para que cuando termine el programa, Bárbara, tomes tu teléfono, tu tablet, tu computador, ingreses a www.tvotiltil.cl/a/COVID y respondan nuestra encuesta, que es la primera encuesta del área de investigación de TVO Tiltil. Me pico un ojo. La primera encuesta del área de investigación de nuestro canal, así que queremos conocer sus impresiones a través de cómo han vivido también el proceso de pandemia en nuestra comuna desde distintas aristas, así que los invitamos a participar, a responder con mucha calma y tranquilidad a nuestra encuesta, que finalmente va a ser un barómetro, va a ser un testeo y una forma de informarnos y de tener conocimiento exacto de la realidad local, al menos del porcentaje que logre responder a nuestra encuesta. Así que también te invitamos, Bárbara, y a todos tus amigos, conocidos, cercanos, que también puedan participar de nuestra encuesta. Así lo haremos, ¿ya? Y me quedo con la tarea. Perfecto. Antes del cierre, Verónica Casanova dice felicitaciones, Barbarita. Y Fabiola González dice feliz por nuestros avances, los felicito. Aplausos, aplausos, aplausos. Nada mejor que irse con aplausos. Así que nos encontramos, Bárbara, el próximo jueves, como ya es costumbre, aquí en las pantallas de TVO Tiltil. A cuidarse mucho todos, ¿ya? Así es que a seguir con todas las medidas porque todavía nos queda mucho por avanzar. De todas maneras, un abrazo grande para ti, para toda la gente que nos ha visto esta noche en el ¿Qué tal Tiltil de día jueves? Especial porque hoy día es feriado, pero estuvimos sin reparos para poder transmitirles toda la información en términos de coronavirus a nivel comunal. Un abrazo para todos, nos encontramos en la próxima. Mañana tenemos un nuevo capítulo de 40 Late, el sábado Decibel, y así el domingo también un ¿Qué tal Tiltil? Interesantísimo porque estaremos hablando de leyes, estaremos hablando con una abogada, con quien vamos a hablar de distintas aristas también del acontecer local desde el punto de vista jurídico. Así que nos encontramos en la próxima. Saludos para Eduardo Cerda en la edición como siempre. Esto fue el ¿Qué tal Tiltil de día jueves? Nos encontramos mañana. Un abrazo. Gracias.